Hola amigos de Perlas Cristianas on Ediciones y ASO Digital Content. Estamos en una entrega nueva para ofrecerles, lo que creemos que se debe. Se debe una explicación de por qué están apareciendo contenidos de Gustavo Bueno en los canales de ASO Digital Content y de Perlas Cristianas. La realidad es que estamos ante un viaje profundo al mundo de la filosofía y la teología. Sí, amigos. A Gustavo Bueno lo conocimos hace muchos años en un artículo del País, un artículo donde hablaba de que la evolución de todas las religiones era hacia el ateísmo. Primero al monoteísmo, las religiones judaicas y islámicas y cristiana, y después al ateísmo. Este era su planteamiento, y dentro de lo que fue ese planteamiento, pues hubo un revuelo que intentaremos presentarles aquí. Pero previamente a este revuelo que hubo en los años 80, queremos hablar de por qué hemos encontrado a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno apareció en nuestras vidas un día en el que, mi hija volvió de la clase de filosofía y su profesor de filosofía le recordó que existía una persona que era Gustavo Bueno. A mí me llamó la atención porque no había oído hablar de él desde hacía décadas. Y además él le recordó de la importancia de Gustavo Bueno, pero además le reflejó que existía una fundación en Oviedo que se llamaba Gustavo Bueno, lo cual me dejó perplejo. Sí, amigos, la verdad es que dedicamos la vida a tantas cosas que en muchas ocasiones perdemos ese sentido de lo que estamos viendo. Y esa situación me llevó a que tecleando en Google, acabé oyendo una serie de teatros críticos con José Luis del Pozo y además con el padre Calvo Zarraute y otros. Escuché varios teatros críticos hablando sobre varios temas de la Iglesia Católica y varios temas de la Iglesia Católica que reflejaban claramente la situación de la Iglesia Católica, para que nos vamos a engañar, que yo al menos compartía. Lo cual me dejó patidifuso porque encontré de la noche a la mañana que el uso de la razón dentro de la Iglesia Católica es imprescindible, que el uso de la razón es un elemento importantísimo para no caer en un fideísmo, y un montón de cosas que no les voy a relatar, pero que si ustedes van a los canales de Perlas Cristianas, ASO Digital Content y de On Ediciones, van a entender de dónde han dimanado toda esa cantidad de materiales y de contenidos editados, seleccionados, y muchos de ellos oídos por horas. Porque lo importante para mí, para el que habla, es intentar dar luz propia a su mente, pero también difundirla, también ofrecerla. Y además de eso, andando dentro de todos los contenidos editados, me encontré un día con Carlos Madrid, un día hablando sobre unos contenidos que ustedes pueden ver en ASO Digital Content y en ediciones sobre paleontología, sobre geología, sobre la evolución y sobre el cambio climático en pinceladas. Pues encontré una joya que la difundo cada vez que puedo en muchos lugares. Porque, ustedes no sé si lo sabrán, pero si son católicos y si son buenos católicos, habrán sabido que el Papa Francisco es una persona que está empeñado en difundir el cambio climático como un elemento más de la doctrina católica. Y llega al tal punto de que alguna persona que ha ayudado a hacer sus dos encíclicas, Laudato Si y Laudato Deo, se ha permitido hacer la afirmación que el que niega el cambio climático renuncia casi a su fe católica. La declaración concreta la tenemos hecha dentro del canal de On Ediciones para que no se pierda.
Es importante dejar vestigio de las cosas que vamos leyendo y oyendo. Al fin y al cabo, los canales de Oner Ediciones, ASO Digital Content y Perlas Cristianas no es mucho más que una especie de blog personal donde se va guardando toda esa información que por tiempo voy escuchando y que es útil para mí, y pienso que a lo mejor para alguien puede serlo. Bien, pues Carlos Madrid explicó maravillosamente en casi 3 horas de conferencia el por qué el cambio climático puede ser discutido. ¿Por qué? Y ya cuando escuchamos eso, ya automáticamente YouTube va a poner dentro de este vídeo una rayita aquí abajo en la descripción diciendo que el cambio climático está considerado bla, 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 bla. Es decir, para que usted piense que lo que estoy diciendo yo, pues hay que ponerlo en Prevengan. Pues lo pongan en Prevengan, que es bueno ponerlo en Prevengan. ¿Y cuál es la situación de ese cambio climático? Pues que evidentemente pues Carlos Madrid nos da información de detalle importantísima para entender que las cosas no son tan evidentes y que podemos seguir investigando y analizando porque debemos avanzar. Lo terrible del caso es que el encontronazo con esa persona que ayudó al Papa Francisco a elaborar pues tanto Laudato Si como Laudato Dei, pues pues me dijo en una conferencia que casualmente acabé allí, pues me dijo que era un negacionista y que pues que prácticamente era un hereje católico por decir lo que estaba diciendo, que simplemente era decir que había que seguir investigando el tema del cambio climático. El buen hombre pues se guardó para sí la capacidad de poder discutir sobre el cambio climático porque era climatólogo. Y los geólogos, que yo soy geólogo, soy doctor en geología, le tengo a gala porque no por orgullo, sino como pin de antiguo marine, pues él tenía la posibilidad de hablar del cambio climático, pero yo no. Yo no, porque él daba clases de paleoclimatología en la Universidad de Valencia y por lo tanto él tenía más posibilidad de tener más cátedra que hablaba. Bueno, ¿y por qué le saco este tema que parece que es una especie de tema picajoso? No lo digo por eso. Porque andando también en la película, Carlos Madrid tiene un vídeo magnífico, una charla magnífica, sobre por qué los científicos en punto final se acaban arrogando la posibilidad de ser filósofos. Y pues en este caso, recordando a este buen hombre, a este sacerdote, no sé si sacerdote, religioso, que decía que él podía hablar del cambio climático porque es climatólogo y los demás no, pues me recordó y me hizo gracia toda esa charla de Carlos Madrid sobre cómo los científicos acaban intentando ser filósofos, que los llama filósofos espontáneos. La expresión de filósofo espontáneo está bien guardada, está bien realizada. Pues bien, en ese elemento de considerar a los científicos como filósofos espontáneos, andando en la carrera pues he podido descubrir que una parte importante del materialismo filosófico de Gustavo Bueno intenta abundar y dar luz en el tema de la teoría del conocimiento y del método científico. Para ustedes probablemente esto no les diga mucho, pero para una persona que se ha formado en la universidad, en el mundo de la ciencia y en el mundo de investigación, el método científico, si no lo saben, es una especie de intentar construir no un modelo, sino una sistemática para que todo aquello que se produce científicamente tenga solidez. Es como construir un edificio de conocimiento con unas bases sólidas. Claro, cuando uno escucha el discurso que hace de teoría del conocimiento de Gustavo Bueno y de cómo enfrenta al método científico el materialismo filosófico, pues se queda a cuadros. ¿Y por qué lo digo? Pues porque el desarrollo de lo que sería el cierre categorial que hace Gustavo Bueno por campos de conocimiento es algo que tiene mucha lógica para alguien que ha vivido dentro de la geología. Piensen que la geología, prácticamente los que hemos intentado hacer algo de investigación, trabajamos muchísimas veces con modelajes. No podemos trabajar con ningún elemento cierto, porque evidentemente el tiempo geológico y los procesos geológicos quedan aplastados unos contra otros y quedan sepultados y no queda de ellos absolutamente nada.
Lo único que podemos hacer es reconstruir modelos para que nuestros ojos puedan entender cómo era ese tiempo geológico y cómo toda la organización de la Tierra se organizaba en ese tiempo, tanto física como química, como evidentemente biológicamente, porque la vida en la Tierra existe desde hace mucho. Con todo esto que les cuento, pues evidentemente está justificado que Gustavo Bueno, la fundación de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico como elemento de reflexión, de razonamiento, pues esté presente dentro de los canales de ASO Digital Content. Porque lo único que pretendemos para un católico como yo y una persona formada en el mundo científico es buscar luz, buscar esa luz que nos tiene que venir por medio de la razón. La razón es el único medio que Dios nos ha dado para poder entender todo. Y aquel que lo niegue, pues está un tanto equivocado, porque si Dios no hubiera puesto la razón, el ser humano nunca hubiera podido llegar a conocer, ni de una forma directa o indirecta, lo que es el hecho de Dios. Y allí viene el tema. Vamos a preparar tras este vídeo un pequeño podcast donde se habla de la discusión, del contubernio que tuvo Gustavo Bueno con los obispos en el año 81 y 85 con respecto a sus planteamientos de religión. Piensen que Gustavo Bueno, que también está en el canal ya, si no está editado públicamente, pues está ya colgado para poderse publicar, hizo 2 intervenciones en un momento determinado donde él planteaba el hecho de la necesidad de la escolástica y del hecho racional dentro de la religión para poder avanzar dentro de la filosofía. Es maravilloso que alguien desde fuera de la Iglesia Católica pues reclame la razón de la escolástica para poder vivir nuestra fe. Cuando hoy pues él lo expresa de la misma forma que podría expresarlo mi madre, pues las iglesias están llenas de guitarras cantando unas canciones que poco tienen nada que ver con la liturgia tradicional en latín que ella vivió. No les quiero agobiar con tanta reflexión, porque la realidad es que para mí, aunque yo creo que a los que siguen mis canales ya pueden entenderlo, es una auténtica alegría el poder encontrar personas que viven desde la razón, el intentar avanzar y dar luz a sus vidas. Y que para un católico como yo, con fe, gracias a la gracia, pues puedo perfectamente entender que esas personas que trabajan a la luz de la razón estén cercanas a la Iglesia Católica. Y con esto termino. Me ha llamado la atención que, bueno, pues Gonzalo Bueno se reclama en su Wikipedia, pone religión ateo católico. Y bueno, pues nació en Santo Domingo de la Calzada y está enterrado allí mismo. Desde luego es un privilegio el haber podido tener, después de tantos años, otra vez un encuentro ya no con él, sino con su legado, que su legado a nivel de vídeos es impresionante. También hemos colgado un vídeo donde intentamos hacer una reflexión sobre un encuentro crítico entre un autor filosófico, que creo que es Juan Manuel Fuentes, y que, bueno, pues lo tienen también en el canal de Onar Ediciones, donde él critica desde el punto de vista filosófico, además una crítica muy bonita tal y como lo hace, con mucho respeto, porque es fundamental, pero hace una crítica donde establece que Gonzalo Bueno intentó separarse del mundo universitario porque buscaba que ese mundo universitario ya estaba muerto y buscaba, por lo tanto, que hubiera personas que buscaran esos encuentros que el materialismo filosófico hace en lo que es la natural. Les invito a que escuchen ese contenido porque da muy bien el reflejo de lo que intentó Gustavo Bueno al final de su vida. Es ya visto, porque esa discusión, ese planteamiento, si ven también una entrevista que colgamos con Sánchez Dragó en el año 78, ya tenía esa ambición
de intentar convertir la universidad en algo más que simplemente transmisor de conocimientos, sino que fueran capaces de generar ideas, de generar pensamiento. 30 años después no lo debió conseguir y ya harto decidió pues organizar una escuela, una academia que pudiera formar filósofos, gente con el materialismo filosófico como herramienta para acceder al mundo. Fuentes intenta explicar que eso es un error porque se ha ido quedando al margen de. Y intenta Fuentes también decir que no se enfrenta a la filosofía que probablemente en la literatura y en los pensadores españoles pues ha habido. Lo que ocurre, este es un pensamiento, ya con esto termino, propio, es que Gustavo Bueno generó una herramienta de pensamiento y de generación de ideas que permite avanzar en muchas de las cosas que hacemos. Y yo como científico, como excientífico, como persona formada en la investigación, vamos a dejarlo allí, no me he subido un peldaño demasiado alto, pues su herramienta permite acceder a lo que sería el conocimiento en muchas materias. Y por eso, si ustedes van a la Fundación Gustavo Bueno, en la página web, se van a quedar asombrados de la cantidad de contenidos que hay, reflexiones que ayudan en mucho a la política, a la moral y a la ética. Les dejo pues con este vídeo reflexivo y de expresión y de intentar explicar por qué hay tanto contenido de Gonzalo Bueno y de sus seguidores en los canales de ASO Digital Content o en Ediciones y Perlas Cristianas. Hasta aquí. Y esperemos que todos estos contenidos les sean de utilidad. Hasta la siguiente. Chao.